Si os dijese que vamos a hablar en el canal de un coche sueco, pensaríais que vamos a hablar de un Volvo. Pero en este caso vamos a hablar de un Saab. Y no un Saab cualquiera, por dos particularidades. Una muy especial para mí, que es el coche de mi padre. Y otra, que es muy especial para él, que esto de aquí es un Saab 93 Viggen. Una edición muy exclusiva que se fabricó sobre esta carrocería y que hoy os voy a explicar al absoluto detalle. Vamos allá. Empecemos hablando de la historia de Saab antes de explicaros este modelo precisamente porque está ligado a esa historia. Saab en el año 1937 no fabricaba coches, fabricaba aviones de combate, cazas, aviones de guerra, etcétera, etcétera. En el año 40 empezaron a fabricar coches bajo la marca Saab Automobile y fue en el 69 cuando se aliaron con Scania. Por eso los Saab de esta temporada en concreto llevan los logos y las insignias de Saab Scania, tanto interiores como exteriores. Fue en el año 90 cuando General Motors adquirió Saab, fue en el 2010 cuando la vendió, la rescató una empresa china y Saab quebró en el 2014 y desde entonces no hemos vuelto a saber nada de esta maravillosa marca. Pero en los años 99-2000 Saab tiene la brillante idea de hacer un coche conmemorativo a su mejor caza, el 37 Viggen. Y por ello, este coche se llama así, por ello este coche lleva los logos todos de ese mismo caza en su exterior y en su interior, que ahora os lo enseño, y si buscáis en internet cualquier foto de Saab Viggen, os aparecerá uno exactamente igual que este al lado de ese caza tan famoso que fabricó la marca. Y curiosidad, Viggen en sueco significa rayo o trueno, este coche es color azul rayo y al parecer corre como un rayo, así que podríamos decir que ese nombre hace alusión a las dos cosas que os acabo de comentar. Y aquí es donde no me quiero mojar exactamente con números, os digo, son números sacados de internet, la realidad la sabrá Saab y la sabrán los verdaderos expertos en el tema, pero os comento un poquito cómo fue la fabricación de este coche. Se fabricaron 2.500 unidades por año durante casi 2 años, no llegó a ellos, por lo tanto ya sabemos que hay muy poquitas unidades en el mercado y según un sitio dice una cosa, según otro sitio dice otra. Para España solo llegaron 40 unidades, de las cuales no se vendieron todas. Como os digo, en un sitio pone que se vendieron 12, en otro sitio pone que se vendieron 23, de las cuales sí que los dos coinciden en lo mismo, 7 unidades fueron en color azul rayo. Este coche es nacional, lo que pasa es que está rematriculado por la dichosa manía que tenían algunos propietarios de coches cuando salieron las nuevas matrículas con 3 letras, eliminar la matrícula provincial y que no se supiese dónde estaba matriculado el coche. Y ahora cambio a modo selfie para contaros de manera un poquito más personal la historia que tiene mi padre con Saab. No solo con Saab, sino con los coches en general. Él es un auténtico loco de los coches, pero un auténtico loco de los coches ya desde chavalín. Era el típico chaval pues, que en épocas ya conducía sin tener edad, sin tener carnet y sin nada, y ya hacía el loco con el Escort de mi abuelo, que ya me ha contado algunas. O sea, esas cosas pues ya las llevaba dentro. Y no sé, si dicen que no es hereditario, pero yo creo que esa enfermedad se hereda sin duda alguna, porque yo no sé si estoy mejor o peor que él en ese sentido, pero bueno, vamos al lío. Él emigró por trabajo, se fue a otro país. En España las cosas estaban muy mal y él era una persona muy trabajadora, quería ganarse la vida y quería hacer las cosas bien, pero tenía el problema que me ha pasado a mí, y es que sueldo que ganaba, sueldo que metía en coches, y ha tenido muchísimos. Os hablo de una auténtica barbaridad de coche. Compraba uno, lo vendía para comprar otro, lo vendía para comprar otro, y así, y así, y así, y os puedo decir unos cuantos de los que ha tenido: Renault Alpine A310, BMW M5 E28, si no me equivoco, sí, un E28 de escape en el medio, Sierras V6, ha tenido un Audi 4, ha tenido un Auto Bianchi Abarth, ha tenido, pero una auténtica barbaridad de coches. No sé ni cuántos, pero muchísimos, muchísimos.
Eso sí, todos en la época de su soltería y en la época de los años 90 o así, que claro, no tenía hijos, no tenía nada en que gastar el dinero y se lo gastaba en coches. Después, pues por reveses de la vida, pues la cosa cambió. Pero para que os hagáis una idea, es tan amante de los coches y tan loco de los coches que él tenía su oficio y al mismo tiempo se iba para un taller y aprendía mecánica, estudiaba mecánica, intentaba desmontar todos los coches, trabajaba en ellos. Era una locura lo que tenía con los coches, siempre con ellos en la cabeza. Y ahí, en todo este revuelo, en los años 90 aproximadamente, se topa, un poquito antes, se topa con un Saab 900 Turbo. Le encantó la potencia que tenía, le encantó cómo andaba, le encantó absolutamente todo de ese coche. Y a raíz de eso ha ido cambiando de Saab en Saab, en Saab, en Saab, en Saab. Y ha tenido, no sé, más de 10, 12, ya no sé ni cuántos ha tenido. A día de hoy es propietario de ese Big & Day, Dios mío, me estoy yendo a 1 kilómetro. Es propietario de ese Big & Day, es propietario de un 9.5 2.3 turbo de 180 caballos gasolina familiar, que es el que usamos para llevar mi coche de carreras, y es propietario del siguiente coche que os voy a enseñar, un 9.3 Aero 2 Cabrio aniversario. Y volviendo a lo que nos concierne, nos hemos puesto en modo POV, ahora mismo veis lo que mis ojos ven. Vamos a analizar un poquito el coche, tanto por fuera como por dentro. Lo que diferencia al Saab Big End de todos los demás, porque de primeras alguien que no lo conozca muy bien dice, sí, es un Saab 9.3. Tenemos frenada más grande, suspensión en este caso está modificada, pero la suspensión de serie es un poquito más rígida, un chasis preparado para mayor potencia, mayor torsión, etcétera, que después hablamos de lo que está ahí debajo. Algo que lo hace muy diferente, las defensas mucho más largas, con este borde que sí de serie es gris, mi padre decidió ponerlo en color azul. Esos faldones mucho más exagerados. Como veis, las llantas no son las de origen, estas son unas Brock. El coche de serie lleva unas llantas de 5 brazos que por supuesto están guardadas por si algún día se quisiese poner totalmente de serie. Es decir, mi padre es de la misma filosofía que yo en ese sentido, se modifican los coches pero siempre que sea reversible, nada de cosas que no se puedan después cambiar. Lo que lo diferencia son aquí los logos de Big End, que en este caso tenemos una pegatina, no tenemos la chapa original porque son muy fácilmente robables, así que hemos decidido optar por una pegatina. Después tenemos la defensa trasera y el alerón, que los hacen un poquito distintos de lo que sería un Saab normal. La defensa con el mismo formato que la delantera, tenemos una defensa alargada hacia atrás, que esto también venía en gris y mi padre también decidió ponerlo en azul. Personalmente me gusta porque hace la defensa un poquito más chula. Sí, pierde la originalidad, pero eso sí que, como os digo, se puede volver a poner. Esa colita de escape que encaja perfectamente con la defensa, os lo voy a encender para que lo escuchéis. Esto que es tipiquísimo de coches suecos y sobre todo de coches que provengan de países fríos, faros con su propio limpiafaros. Muy curioso y la verdad me gusta que se los haya dejado porque le dan ese punto distinto. Evidentemente no es un punto racing, no es un punto estético, pero es un punto original. Tenemos un coche que, pese a ser hatchback y coupé, es muy largo, mide 4,64 m y también es muy pesado. Pesa 1.505 kilos en ficha técnica, que es mucho para ser un coche del año 1999 y, como os digo, coupé y hatchback, pero por algo es, eso lo veremos más adelante. Cuando abrimos la puerta de este coche, lo primero que vamos a percibir son calidades
tenemos todo acolchadito, todo tapizado. Estos asientos que son espectaculares, fijaos qué costado. Y aquí tenemos los mismos logos que en la aleta, los logos de Vigen, que hacen alusión al nombre. Como veis, guarnecidos de puertas y demás, todos muy bien acolchaditos. Aquí no hay ruidos interiores, hay muy buenas calidades. Y cuando hablamos de equipamiento, recordemos que os acabo de decir que es un coche del año 99, es un coche que tiene a día de hoy 25 años. Fijaos en este detallito, tenemos asientos en piel, eléctricos con memoria, calefactables y regulables. Volante en cuero, tenemos mandos al volante, volante multifunción. Cuando nos sentamos, vamos a ver una característica muy inusual en un Saab, y es, vamos a hacer una cosa, voy a poner gran angular. Y ahora sí, ahora que lo estamos viendo en gran angular, os enseño. Cogéis vuestra llavecita y vuestro mando de Saab, lo vais a arrancar y ¡oh! No tiene portallaves, que de hecho ya veis que muchas manos han ido aquí a buscar el portallaves. ¿Por qué? Porque el encendido está aquí. Los Saab todos encienden aquí. Pisamos embrague, manía personal, damos contacto y encendemos el Saab 93 Vigen. Tenemos nuestro ordenador de a bordo, que aunque no parezca muy completo, os diré que tiene temperatura, autonomía, consumo, que es 100% real. Después cuando hablemos del motor vais a ver que este consumo es bajo para lo que es. Y en autovía tiene una gestión electrónica espectacular que aún baja todavía más. Tenemos la velocidad media, tenemos aquí también pues alarma, hora, tenemos todos los datos, pero estos coches tienen, si no me equivoco, es calcando estos dos botones, un menú secreto en el que nos va a decir presión de turbo, caudal de aire, temperatura de admisión, una pasada, como si llevásemos un montón de relojes aquí diciéndonos datos, nos los da el coche él solito. Después tenemos aquí nuestra super radio Android Auto, Apple CarPlay, evidentemente no, tiene radio CD, tenemos climatizador, asientos calefactables por supuesto, y aquí tenemos nuestra palanquita de marchas de 5 velocidades. Como os digo, el bombillo de encendido, bloqueo de puertas y apertura de ventanas, solo hay dos botones porque es un coupé, solo abrimos ventanas delanteras. Tenemos control de crucero, luces de niebla evidentemente, control de altura de luces, lo tiene absolutamente todo, está muy completo. Y tiene una particularidad, que es esto de aquí, el Night Panel, que ahora mismo, pues mirad, lo tengo con el contacto, por eso veis luces de error. A ver si doy conseguido que se vea, si no os lo grabo de noche. Veis que ahí el contador está totalmente iluminado, pues calcamos el Night Panel y el coche apaga automáticamente todos los números a partir de 140 km/h. En autovía solo veríamos esos numeritos y todo lo demás iría apagado. Y otra particularidad que tenemos en el Vigen es este embellecedor en color gris, así tipo piedra. No sabría muy bien explicaros qué tipo de color y textura es esto, pero lo podremos encontrar en el Vigen. Además, cuando abrimos la puerta, nuestros loguitos de Vigen en metal. Otra rareza que tienen los Saab es, si tú ahora mismo coges, intentas quitar la llave, no te deja porque no tienes la marcha atrás puesta. Tienes que poner la marcha atrás, ahí entra el bloqueo de la llave y ahí te deja sacarla. Si no tienes la marcha atrás, no te deja. Hago una pequeña interrupción del vídeo porque mi micro me acaba de abandonar, así que vamos a estar grabando con el audio natural de la propia cámara. Os pido disculpas si no se escucha tan nítido, voy a intentar mejorarlo lo máximo posible para que se escuche bien, pero seguimos. Y ahora vamos a ver lo que se esconde bajo el capó de un Saab 93 Vigen. Tiramos del tirador, lo ayudamos un poquito y los amortiguadores hacen el resto. Esto es comodísimo porque no tenemos que estar con la barrita colocando el capó, etcétera, y además levanta mucho, por lo tanto es muy cómodo para trabajar.
¿Qué tenemos aquí? Tenemos un motor 4 cilindros turbo, 2300 centímetros cúbicos y 230 caballos. Tenemos 350 Nm de par, son muy instantáneos, os lo explico después cuando vayamos andando en el coche. Y además tienen una particularidad. Esto es un coche del año 99, no tiene nada. Cuando digo no tiene nada, es que este coche no tiene ni control de tracción, no tiene control de estabilidad y por supuesto no tiene ningún tipo de esos controles modernos que hay hoy en día, como el cambio involuntario de carril. Aquí no tenemos absolutamente nada, solo hay ABS. Lo enciendes, aceleras y disfrutas. Tiene, eso sí, un pequeñito defecto el hecho de que no tenga ese tipo de controles. Y es que, por ejemplo, el 0 a 100, pese a ser un motor tan bruto y tan potente, es rápido, pero no tan rápido como debería serlo porque pierde mucha rueda. Hace el 0 a 100 en 6,8 segundos, pero sí que es verdad que donde coge muchísima ventaja es en las recuperaciones, 80-120, 100-180, 100-200, ahí es muchísimo más rápido que casi todos los competidores peso-potencia que tenía en la época, como por ejemplo el BMW 330ci, el Audi S3 de 225, etcétera, etcétera. Sí que le ganaban en el 0 a 100, pero después en recuperaciones este es más rápido. Como os digo, se ve penalizado por la pérdida de rueda porque patina mucho en primera y en segunda por el exceso de par y lo bruto que es en ese momento, pero después es un coche que en carretera rápida corre y mucho. Y ahora voy a romper una lanza a favor de Saab. Es que me han dicho que los Saab se estropean muy fácil, es que me han dicho que los Saab dan muchos problemas, es que me han dicho que como la marca ya cerró es muy difícil arreglarlos. Vamos a ir punto por punto. Si tienes un Saab gasolina es muy difícil que tengas averías porque son muy duros. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que hacerles un buen mantenimiento cada cierto tiempo, como cualquier motor potente turbo caprichoso necesita un buen mantenimiento, y algo muy específico es limpiar la chupona del aceite cada cierto tiempo. La chupona de aceite pues coge pozo, se atasca, etcétera, etcétera, y bueno, hay que limpiarla de vez en cuando para evitar que falte lubricación en el motor y que parta por falta de presión de aceite o por falta de lubricación. Eso es la avería más tal que te puede dar en cuestión de mecánica. Donde sí son muy complicados es en la electrónica. La electrónica de Saab es secreta, es una electrónica muy difícil que va extremadamente bien cuando funciona, pero extremadamente mal cuando falla, y no todos los talleres saben repararlo. Por suerte hay especialistas en Saab y para ellos es muy fácil localizar las averías y localizar los problemas. Como os digo, en un Saab gasolina no vais a tener problema. En un Saab diésel ya os digo que no tenéis un Saab. Los Saab diésel sí que daban muchísimos problemas, sobre todo los motor 2.2 TID, si no me equivoco. Motores procedencia Opel o Isuzu eran muy complicados. No eran buenos motores y sí que daban muchos problemas. En este modelo, en concreto, en esta unidad, la de mi padre, se ha restaurado hasta el último tornillo. Este coche se ha rehecho el motor entero nuevo, de cero, absolutamente nuevo. Se ha rehecho pintura, se ha rehecho carrocería, se ha rehecho interior. El coche está como el primer día, tiene 190.000 kilómetros, pero es como si no tuviese nada porque absolutamente todo se ha rehecho mal. Otra cosa que es sorprendente en los Saabs es su capacidad de maletero. Tenemos 494 litros, es un maletero grandísimo. Os digo que me puedo meter perfectamente dentro de él, cojo de maravilla, podría cerrar la puerta y no me daría un poquito agachado, y eso también lo convierte en un coche muy útil. Un coche pues porque si tienes familia, tienes que llevar cosas y demás, tiene 5 plazas muy cómodas y un maletero que da igual en qué motorización o qué acabado sea, es muy grande. ¿Y qué es lo primero que vamos a notar cuando conduzcamos un Saab? Pues sobre todo comodidad. Estos coches están pensados precisamente para Suecia, para zonas invernales, para zonas muy frías. Por lo tanto, pues tenemos nuestros asientos calefactables, tenemos un climatizador que funciona a las 1000 maravillas, tenemos estos asientos que son comodísimos. En concreto estos de Vigen tienen este costadito un poquito más grande que nos agarra mejor en curva por si queremos hacer una conducción un poquito más deportiva, y como en general todos los coches suecos, unas calidades interiores muy buenas, tanto perceptibles como a medida que circulamos con ellos vemos que no tienen absolutamente ningún tipo de crujido, ruido, no tienen nada extraño. Lo único que se nos va a hacer un poquito distinto si estamos acostumbrados a conducir cualquier coche europeo, japonés o demás,
es este volante con este radio tan grande. Es un volante muy grande, de mucho diámetro, por lo tanto el efecto palanca en curva es mayor y nos acorta los giros, pero sí que de primeras se hace pues un volante algo grande. Yo personalmente soy de volantes más deportivos, pero sí que es verdad que una vez que te acostumbras a ellos, coger un volante más pequeñito se te hace raro. La dirección es pesadeta, es un coche grande que pesa mucho, es un coche que pese a ser un hatchback, ya os lo dije hace un poco, mide 4,64 metros, es un coche muy grande y eso sí que lo vamos a notar en conducción, pero es realmente cómodo y es estable. Sí que es verdad que estos coches tienen una tendencia subviradora a la hora de correr rápido con ellos, de ir rápido con ellos, pero en cuanto hacemos unas pequeñitas mejoras de suspensión y demás, el coche cambia mucho. Donde sí vamos a notar cómo es un Saab de verdad, y esto lo dijo Jeremy Clarkson en un programa de Top Gear cuando probaba el Saab 900 Turbo, y no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación, y es que cuando pisas el acelerador de un Saab es como si debajo del pie te explotara una granada. Y os explico por qué, porque de primeras dices, menuda frase más rara y más desobrada, pero es cierto. ¿Por qué? Porque estos motores entregan el par al instante tras haber cargado el turbo. Como estos vídeos de coches súper preparados que veis por internet, pues algo similar. Tú tienes un coche que de primeras pisas, hace una pequeñita carga, os voy a hacer un ejemplo. Él ahora mismo, segunda sobre 60 km/h, pisamos a fondo, carga y ahora despega. ¿Y cómo despega? Este coche es rapidísimo. No os podéis hacer una idea de la sensación que da. Carga, dispara y hasta acabar vueltas. Dios. Despega. Literalmente ya nos habríamos pasado de las velocidades legales en carretera. Así que eso es para que os hagáis un pequeñito ejemplo de cómo tiran los Saab. Tiran muchísimo, es muy instantáneo, es muy potente. Pisamos a fondo, carga y despega. Son muy rápidos, muy enérgicos, y es eso lo que decía Jeremy Clarkson en base pues a esa prueba de ese 900 Turbo, que al parecer también eran así de bestias. Y la verdad es que mola mucho. Son coches pues que son rápidos, son divertidos, y pese a esa tendencia subviradora, como os decía antes, si le haces un par de ajustes, es un coche al que le puedes dar caña. Eso sí, esta unidad no es para eso, pese a ser la unidad más deportiva y rápida quizá que tengamos en el 9.3, no es para eso, y su uso, como os decía antes, pues es más para hacer kilómetros, para disfrutar de un camino agradable, sin ruidos, sin cosas raras interiores, que eso la verdad se agradece mucho. Y ha llegado el momento de despedir el vídeo del Saab 9.3 Viggen, el coche de mi padre, que me hacía muchísima ilusión grabaros, me hacía muchísima ilusión enseñaros y hablaros de él. Espero haberme acordado de todo, de no dejarme nada en el tintero. Seguro que se me han quedado muchísimas cosas, pero ahora ya entra en vuestro trabajo investigar un poquito más sobre este coche. Seguro que muchísimos no lo conocíais, seguro que os ha gustado mucho, y espero haberos hecho una buena review de esta preciosidad del coche de casa, del coche de mi familia. Y como siempre, si os ha gustado, dadle pulgar arriba, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos y familia, y muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.